Hola, buen día, es un placer saludarlos. Mi nombre es María de los Ángeles Clemente García. En esta ocasión hablaremos sobre el modelo educativo en México, una revisión de su alcance y una perspectiva para el futuro. El modelo educativo en México se construye a partir de un enfoque social, histórico del sistema de gobierno que se pretende implementar. Para hablar de este tema lo segmentaremos en 5 secciones. En esta primera sección hablaremos sobre la metodología utilizada para la recolección de datos estadísticos y su relevancia para el análisis. La Secretaría de Educación Pública en México presenta una serie de estadísticas históricas sobre las principales variables del proceso formativo educativo nacional, tales como la matrícula educativa, las plazas de profesores y el crecimiento de centros educativos. Dichas estadísticas se extienden a los niveles básico, medio superior y superior. El análisis propuesto en el trabajo evalúa dichas estadísticas, en primer lugar, de forma cuantitativa, a fin de obtener la mayor objetividad sobre el problema destacado, ya que nos referimos a una evolución de la estructura educativa a nivel nacional en México. Y en segundo lugar, de forma cualitativa, para contrastar la realidad efectiva del país y corroborar si esto responde o no a las necesidades de la población mexicana. La estructura del modelo educativo tradicional como lo conocemos ha sido criticada a partir de la década de los 60, debido a que en esta década se integran una serie de corrientes del pensamiento que dieron paso a vertientes. Una de estas aboga por el proceso de desescolarización mediante la clausura de las escuelas como entidades centralistas del conocimiento, sustituyéndolas por autoeducación en casa o a través de modelos más universalistas. Vamos a hablar de la desescolarización. En esta segunda sección vamos a escuchar las propuestas de dicho movimiento. Uno de los pensadores de esta corriente es Marshall McLuhan. Menciona que los estudiantes veían superados sus conocimientos a través de la información recibida a diario por todos los medios tecnológicos que los rodeaban, lo cual demostraba que las escuelas se rezagaban como centro de difusión de información si no integraban en sus planes el desarrollo del aprovechamiento de las vías de comunicación masiva. Por otro lado, desde la perspectiva de Iván Illich, refiere que las escuelas solo sirven para transmitir la ideología de la élite en el poder y consideran a la educación como una mercancía de consumo para los estudiantes. Everett Reimer tiene puntos en común con Illich, propone la creación de redes de aprendizaje y estructuras de conocimiento socialmente compartidas, y él apostaba por la desaparición de las escuelas, puesto que la escuela solo custodiaba a los alumnos al tiempo que suprimía la creatividad y reprimía la espontaneidad intelectual tanto de niños como de jóvenes. Tenemos a Paulo Freire por último. Este influye en las nuevas ideas liberadoras de la América Latina, y Freire tiene una gran importancia en el campo de la educación crítica como defensa de una educación que valorizara el conocimiento de las personas más pobres, menos escolarizadas y con menor acceso tanto a bienes y servicios. Hasta acá hemos escuchado los pensamientos propuestos de este movimiento. Ahora bien, en esta tercera sección nos vamos a centrar en la formación del modelo educativo en México durante el periodo de 30 años, de 1980 hasta el 2010. El establecimiento del sistema educativo en México se constituyó de forma gradual con base a un proceso ideológico progresista y se estructuró como un nuevo orden ideológico. La finalidad era de incumbrar una sociedad dirigida a la creación de estructuras más productivas que sociales, ya que la labor emprendida por Vasconcelos se concibió una educación como necesaria, de manera que además de formar trabajadores eficaces, tuvieran una enorme visión solidaria y humanista que sirviera a facilitar la tarea de un avance en conjunto con el país. Mientras que Basol, la segunda persona con mayor influencia e impacto en la SEP después de Vasconcelos, estableció como principio rector la educación nacional con un orden socialista con tintes marxistas, el cual detentaba una actitud más técnica y menos humanista. Gran parte de lo sucedido en materia educativa en México desde 1940 hasta 1980 puede ser resumido en un proceso que se orientó a cubrir todo lo posible la educación de la mayor parte de la población en nivel básico, algo muy significativo para un país que está en proceso de crecimiento industrial. Dicho periodo histórico se desvincula formalmente de lo ocurrido después de la década de los 80, en razón al cambio en el modelo económico nacional, lo cual diverge de interés universalistas, llevando hasta el momento y limita de forma gradual la cantidad y calidad de la educación en la que los mexicanos podrían acceder. Esto lo vamos a observar en las siguientes tablas.
En esta primera tabla se muestra el número de alumnos por nivel educativo de 1980 a 1990. Observamos el desempeño destacable de la educación preescolar, pues su crecimiento casi se triplicó. Existió un logro destacable en este periodo, ya que disminuyó el número de personas sin educación en el país, debido principalmente al amplio crecimiento de escuelas durante la década de los 50 y los 60. Ahora bien, en esta segunda tablita observamos el número de profesores por nivel educativo de 1980 a 1989, lo cual tenemos un incremento que va desde el sector preescolar hasta el nivel superior. A través del Centro Nacional de Educación para la Evaluación Ceneval y la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, CONAEVA, toma un carácter para el mejoramiento en el proceso de desarrollo de los niveles educativos medio superior y superior. Este proceso limitó considerablemente la integración de alumnos a la matrícula escolar, disminuyendo en términos absolutos y promoviendo la idea de la incapacidad para acceder a la educación media superior y superior por falta de preparación o capacidad intelectual. Es así que desde la década de los 70 a los niveles de efectividad en los programas educativos quedan ampliamente limitados. Incluso la capacidad para disminuir el analfabetismo disminuyó, tal como lo observamos en esta tercera tabla. En esta cuarta sección explicamos la relación presente en el proceso educativo y el problema de la pobreza entre la población. Bien, se puede considerar que la nueva articulación educativa pone énfasis en crear capital humano especializado, dirigiendo el interés hacia la creación de centros especializados para una cantidad y un tipo de población definida, con base en sus características económicas y geográficas. En México, más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza, pero al menos el 8.5% es analfabeta, por lo que no resulta sorpresiva la actitud de los jóvenes al descartar la educación como un proceso que les permita salir de esa situación. De acuerdo con Muñoz, se reconoce como gran parte de la diserción estudiantil no solo responde a la dificultad económica para concluir de forma satisfactoria sus estudios mínimos, sino también la falta de recursos económicos que se tienen en los centros escolares para establecer un mínimo esfuerzo en la capacitación docente desde los niveles más bajos de la educación con la finalidad de que estos puedan motivar a los alumnos a seguir sus estudios. La pobreza responde a cuestiones prácticas que requieren respuestas a corto plazo, en tanto que la educación forma personas con objetivos a largos plazos encausados a insertarse en el mercado del trabajo, con miras a resolver problemas no relacionados directamente con la pobreza. En este quinto y último apartado revisamos las propuestas emanadas de los modelos de la desescolarización aplicadas en el caso de México. De acuerdo con Sterler, la desescolarización es considerada como una expresión del fracaso escolar, la falta de capacidad del Estado para afrontar problemas y un proceso indebido de planeación de las necesidades sociales presentes y futuras. Por lo tanto, el modelo de desescolarización plantea un escenario en el cual una institución pública fracasa en su objetivo, de manera que irremediablemente atrae los primeros objetivos de la SEP a nivel nacional sobre una alfabetización en todo el país. Sin embargo, a casi 100 años de que se haya proyectado, aún sigue sin poder lograrse. La escuela como institución pública en México sigue siendo importante y su existencia no debería ser excluyente de otras opciones como la educación en casa. Es necesaria una reforma educativa que consista en generar mejores condiciones y más opciones tanto para estudiantes como para profesores. Para finalizar, a través de la historia de la educación en México, se observa cómo a pesar del esfuerzo que se ha hecho por aumentar la capacidad estructural y docente, ha sido inviable a largo plazo. Asimismo, se puede observar que un modelo educativo incapaz de responder a la demanda, desfasado en tiempo y nulo en utilidad ante los nuevos paradigmas más sociales. Finalmente, en la medida que los objetivos educativos respondan a las necesidades socialmente inmediatas y logren fomentar un nivel de superación observable en los niveles de pobreza, se podrá considerar vinculante la relación entre la educación y la sociedad. Nos vemos. Hasta la próxima.